Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a ver la modulación de varios niveles. Hasta ahora lo que habíamos visto en la modulación digital es la modulación de dos niveles, la modulación digital binaria. Ahora vamos a ver la modulación M-área con varios niveles. Usamos técnicas de señalización multinivel y el objetivo fundamental de este tipo de modulación es disminuir el ancho de banda, o sea, transmitir la misma cantidad de bits por segundo, pero en un ancho de banda menor. Bueno, por lo tanto, vamos a usar M fases, M amplitudes o M frecuencias. Ya no vamos a usar dos fases, dos amplitudes y dos frecuencias como vimos anteriormente, sino vamos a usar más de dos. 4, 8, 16, 32, 64. Y así vamos a tener el MQAM, el MPSK y el MFSK. A medida que aumento la cantidad de símbolos, voy a disminuir el ancho de banda. La cantidad de símbolos normalmente es un múltiplo de potencia de 2. Entonces la cantidad de símbolos es 2 a la n, donde n son la cantidad de dígitos binarios que representa cada uno de los símbolos. O sea, por ejemplo, ahora cada símbolo, cada fase me va a representar varios bits, no un solo bit, sino va a transmitir 2 bits, 3 bits, 4 bits. Entonces, bueno, también se define la eficiencia espectral, que es la cantidad, la tasa de bit en el ancho de banda que ocupa. Claro, cuanto más cantidad de bit y el ancho de banda es más chico, la eficiencia espectral es más grande. Las unidades, la mejor unidad es las bits por segundo, RB, en Hertz. Pero también se usa bit por Hertz. En la práctica también se usa bit por Hertz, pero en realidad es bit por segundo por Hertz. Tasa de señalización en bit, tasa de señalización en bit y ancho de banda de transmisión, el ancho de banda que ocupa. Bueno, vamos a empezar con la modulación de fase, la modulación PSK de multinivel, MPSK. Bueno, básicamente PSK va a tener varias fases, ¿ven? Entonces, acá tenemos el modelo matemático de la modulación MPSK y lo que van a variar son la cantidad de fases que tengo acá. Ya no voy a tener 0 radianes y pi radianes, sino voy a tener varias fases. Bueno, genéricamente se escribe así, donde x de t puedo asumir estos valores dependiendo de la cantidad de fases que queremos. O sea, si necesito 2 fases es más menos 1. Si necesito 4 fases sería más menos 1 más menos 3. Si necesito 8 fases tendría más menos 1, más menos 3, más menos 5 y más menos 7. Estos son los valores que puede tomar x de t. Y el ángulo phi, delta phi, se hace a través del 2pi dividido m. M la cantidad de fases totales que voy a tener. Por ejemplo, en el caso de 4PSK o QPSK son 4 fases, ¿ven? Entonces m es igual a 4. En caso de 8PSK son 8 fases, entonces m sería igual a 8. Y en caso de 16PSK sería 16 fases, entonces m es igual a 16. Bueno, ¿cómo se va a hacer la modulación? Bueno, la modulación se hace desarrollando el modelo matemático que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, aplicando la identidad trigonométrica coseno de A más B, se logra esto. No nos olvidemos que acá esta señal modulada tiene amplitud 1.
Si no sería amplitud A, constante, ¿no? Acá tengo A y acá tendría A también, en los dos términos. Bueno, entonces tengo coseno, coseno de omega C, y este seno, seno de omega C. Como vemos, como las fases son establecidas, constantes, entonces esto es una constante, por lo tanto va a ser el coseno del ángulo, por ejemplo, de pi sobre 4. Entonces esto es el coseno de pi sobre 4 menos el seno de pi sobre 4. ¿Cuánto es el coseno de pi sobre 4? Esto va a tener un valor, por ejemplo, raíz de 2 sobre 2. Y acá va a tener un valor, o sea, este coseno de omega ct va a tener un valor de coseno de raíz de 2 sobre 2, 0,707, este coseno, y este seno va a ser menos 0,707, este seno. Con la suma de estos cosenos, este coseno y este seno, dos señales en cuadratura de esta amplitud, se va a lograr un pi sobre 4 acá, por ejemplo. Entonces, como son constantes, son amplitudes, entonces se pone AX, la amplitud del término en fase. Hablamos de fase cuando hablamos del coseno de omega ct. Y el término en cuadratura lo denominamos B, B de I, y trabajamos con el seno de omega ct, el término en cuadratura. Entonces trabajamos con, como habíamos visto, por ejemplo, en banda lateral única, bueno, trabajamos con un término en fase y un término en cuadratura, acá pasa lo mismo. Y los valores de A y B van a depender del ángulo y del seno, B dependerá del seno de ese ángulo y A dependerá del coseno de ese ángulo. Bueno, ya estamos listos entonces para ver 4PSK o QPSK. Vamos a tener 4 fases, por lo tanto, fíjense cómo armamos las 4 fases. M igual a 4, entonces tengo más menos 1 x de t y más menos 3. Delta phi va a ser igual a 2 pi sobre 4, pi sobre 2. Como esto trabaja con delta phi sobre 2, acá voy a tener pi sobre 4 y acá voy a tener pi sobre 4. Bueno, entonces fíjense, ¿cómo obtengo los valores que tiene que tener el coseno y el seno durante el periodo de símbolo? Fíjense lo que acabo de decir, periodo de símbolo. El símbolo ahora, el símbolo de 4PSK o de QPSK, ahora dura 2 bits, porque yo voy a tomar 2 bits de la señal que ingresa, binaria, la tasa de señalización binaria, voy a tomar de a 2 bits para formar cada una de estas 4 fases. Entonces, yo voy a formar, fíjense, esto puede tener más menos 1 y el delta phi sobre 2 es pi sobre 4, entonces va a ser más menos pi sobre 4 y más menos 3 pi sobre 4 porque puede tomar más menos 3. Fíjense que acá armé las 4 fases. El seno de estas 4 fases y el coseno de estas 4 fases que me va a decir la amplitud que tiene que tener cada una de la componente en fase y la componente en cuadratura que me va a permitir armar esas 4 fases. Bien, entonces fíjense, el seno más menos pi sobre 4 es más menos 0,707, si quieren pueden poner más menos raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de más menos pi sobre 4 es más 0,707 o raíz de 2 sobre 2. Con más menos 3 pi sobre 4, lo mismo, tenemos acá los valores, y con eso tengo, para armar, por ejemplo, pi sobre 4, ¿qué significa? Que yo tengo que tener durante el periodo de símbolo el coseno en más 0,707 y el seno con una amplitud de más 0,707. Si quiero armar menos 3 pi sobre 4, entonces necesitaría que el coseno esté en menos 0,707 durante el periodo de símbolo y el seno también tendría que estar en menos 0,707 durante el periodo de símbolo. Y así armo
menos 3pi sobre 4. Bueno, lo que yo voy a buscar es la codificación, ver con cada valor, con cada par de bits que me ingresan de la tasa de señalización, qué valores de amplitudes tienen que tener los cosenos para formar el ángulo correspondiente. Entonces decido yo, porque esta es una codificación, que cuando decido así, miren, fácilmente decido que cuando es positivo, la amplitud, ¿ven? La amplitud del coseno y la amplitud del seno, yo veo que el bit A, por ejemplo, va a manejar la amplitud del coseno. Y el bit B, la amplitud del seno. Esto lo decido yo. Entonces digo, cuando yo necesito más 0, siempre es el valor absoluto es 0,707 o raíz de 2 sobre 2. Entonces lo que varía es el signo. Entonces digo, bueno, cuando el signo es positivo le pongo un 1 al valor, asumo que el bit vale 1. Y cuando el signo es negativo, asumo el bit 0 o el bit menos 1 si quieren. Entonces, para formar el pi sobre 4 yo necesito más 0,707 en coseno y más 0,707 en el seno. Entonces, lo voy a formar el pi sobre 4 cuando me ingresen el par de bit 1, 1. Menos pi sobre 4, necesito positivo acá y negativo acá, entonces lo voy a formar cuando me ingrese 1, 0. 3pi sobre 4 cuando me ingrese 0, 1 y menos 3pi sobre 4 cuando me ingrese 0, 0 porque es menos 707 y menos 007. Esto es una codificación, es una elección arbitraria. Yo podría haber elegido que al revés, que cuando es positivo tendría un 0 y cuando es negativo tendría un 1. Sí, podría hacerlo perfectamente. Me daría otro tipo de codificación, pero tengo que ser coherente después cuando armo mis propias tablas de verdad, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, acá tengo un resumen de mi tablita de verdad. Esto estoy hablando siempre cuando tengo amplitud 1, ¿no? Si yo no tendría amplitud 1, bueno, tendría que multiplicarlo por la amplitud, ¿no? Entonces, bueno, cuando cuando me ingresan 1, 1, yo voy a armar pi sobre 4. O sea, va a salir el símbolo QPCK o 4PCK, va a ser coseno de omega CT más pi sobre 4. Cuando me ingresa un 1, 0, entonces voy a sacar el símbolo coseno de omega CT menos pi sobre 4. Cuando me ingresa el 0, 1, coseno de omega CT más 3pi sobre 4. Y cuando me ingresa 0, 0, coseno de omega CT menos 3pi sobre 4. Esto es porque en la rama coseno y en la rama seno le voy a poner estos valores de amplitudes a cada uno de ellos. Y es porque lo decidí yo en esta codificación, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora armé ya el grafiquito, ¿ven? El esquema de mi modulador, fíjense, ¿ven? Digo, bueno, acá me entran los bits de datos en binario y acá esto los tomo de a dos los bits, ¿no? A uno lo llamo el A y el otro lo llamo el B, por ejemplo, el primero el A y el segundo el B. El primero lo mando a este conversor digital analógico que me va a convertir el bit en una amplitud constante durante el periodo del símbolo, o sea, 2 bits, 2 TB, más 0,707 o menos 0,707, dependiendo de si el bit es 1 o es 0. Y acá lo mismo, el bit B, el bit que ingresa después, lo voy a mandar acá y armo la amplitud para el seno. Así tengo A por coseno, B por seno y sumo los dos y tengo acá un filtro pasabajo y acá sale un filtro pasabanda y acá sale la señal modulada en QPCK o 4PCK. Bueno, una forma de representar esto es a través de una constelación, como lo vimos anteriormente en 2PCK, pero ahora es más compleja, ¿no? O sea, ven, acá tengo el pi sobre 4 menos pi sobre 4
más 3pi sobre 4 y menos 3pi sobre 4. Acá, si esto en phi sería el coseno de omega ct y esto en cuadratura sería el seno de omega ct. Si yo hago la proyección de pi sobre 4 me daría 0,707, 0,707. Si yo haría la proyección de menos pi sobre 4 me daría más 0,707 para el coseno y acá menos 0,707 para el seno. Lo mismo pasaría con más 3pi sobre 4 y menos 3pi sobre 4. Y acá tengo mi tablita de verdad, ¿no? La codificación de cada una de estas fases. Detalle a tener en cuenta es que fíjense que siempre la amplitud es constante. En este caso que nosotros analizamos es amplitud 1. Las fases están en una portadora con amplitud constante. Todo tiene la misma amplitud. El receptor, bueno, señal recibida, supongamos que tengo primero una etapa de FI para eliminar interferencia de canal adyacente y controlar el ruido. Y después, por supuesto, tengo la etapa esta, la voy a multiplicar por el coseno en esta rama y la señal recibida QPSK acá la multiplico por el coseno y acá la señal recibida la multiplico por el seno. Acá mi objetivo es, después del filtro pasabajos, poder detectar el bit A. Circuito de decisión, un conversor analógico digital y bueno, y acá armaría el bit A que es el primero. Acá voy a obtener, mi objetivo es obtener el bit B, ¿eh? Que es el segundo bit. Y acá ya los mando, la parejita de bit sale en el receptor. El circuito de decisión que me permite determinar en qué momento muestreo la señal que sale de este filtro pasabajos para poder detectar precisamente el bit A. Me va a decir en qué momento tengo que muestrear. El bit A, ahora acá, dura 2 TB. Y el bit B acá dura 2 TB. Durante 2 TB se mantiene el bit, se ofrece el bit para que sea muestreado. Y después, una vez que sale la muestra de acá, el decisión, se toma la decisión de si es un 1 o si es un 0. Y entonces se manda acá. El bit A entonces sale primero y el bit B viene el segundo. Y salen los dos A y B del receptor. Acá está un detalle de cómo se trabaja en cada una de las ramas. Por ejemplo, ven, yo llego con coseno de 2pi fc omega ct más x de t pi sobre 4. Les recuerdo que x de t puede valer más menos 1 o más menos 3. Entonces, cuando esta es la rama coseno, ¿ven? Se multiplica por el coseno. Y me queda AX, el bit A, multiplicado por el coseno cuadrado de 2pi, 2 omega ct. De 2pi fct. Y el bit B queda multiplicado por menos seno por el coseno. Si desarrollamos, esto me queda un medio del coseno de 2 fc, f la frecuencia portadora, y esto el bit B quedaría un medio del coseno de 2pi 2 fc por t. Después del filtro pasa abajo me queda esto nada más. Por eso, en la rama coseno, como se multiplica por el coseno, obtengo el bit A. Este medio es un medio que sale de la expresión matemática, se puede solucionar a través de un amplificador por 2 y bueno, entonces este medio desaparecería. Bueno, quedan ustedes hacer la misma demostración pero por la rama 0 y van a ver que en realidad luego del filtro pasabajos me queda una amplitud proporcional al bit B.
para ser muestreada en el instante de muestreo y convertida con el conversor analógico digital en una recuperación del símbolo, una regeneración del símbolo 1 o el símbolo 0. Ancho de banda de transmisión. Bueno, como sabemos, el ancho de banda de transmisión QPSK, cualquier señal PSK, es de doble banda lateral. Entonces, la señal QPSK sería 2 por W. W sería RS sobre 2, 1 más FR. Ahora fíjense, RS es igual a RB sobre 2, porque yo estoy tomando de a 2 bits por símbolo de fase. Entonces, el RS es la mitad de la tasa de bit. Ven, acá se está reduciendo el ancho de banda. Finalmente, yo lo que recomiendo es usar ancho de banda QPSK, siempre MPSK es 2W. Y W es RS sobre 2, 1 más FR. Como en el caso de QPSK, esto es lo que va a variar. En el caso de QPSK, en este caso sería RB sobre 2, RS. Entonces a partir de acá pongo RS acá, bueno. Si sería 8 PSK, bueno, es RB sobre 3. Si sería 16 PSK, bueno, entonces sería RB sobre 4. Nada más que eso, el resto es totalmente igual. Y lo que tendría que variar es el PSK, sería 8 PSK o 16 PSK. La eficiencia espectral, bueno, acá tenemos el RB dividido el ancho de banda. Y bueno, dependerá de si el FR es un pulso cuadrado similar al cuadrado, FR igual a 1, entonces 1 bit por segundo por hertz. Si sería un pulso ideal sync, FR es igual a 0, entonces sería 2 bits por segundo por hertz. Es la máxima eficiencia espectral que permite este tipo de modulación, QPSK. Bueno, y si hay el factor de roll-off es 0,3, entonces sería 2 dividido 1,3, y bueno, y saco la cantidad de bits por segundos por hertz. Bueno, hay varias formas de QPSK y acá la vamos a ver. Por ejemplo, el offset QPSK. El objetivo del offset QPSK es tratar de disminuir los cambios bruscos de fase. Disminuir los cambios bruscos de fase. Tratar de evitar los cambios bruscos de fase. Esto sucede normalmente, o bueno, lo que se va a tomar acá, es cuando se produce, cuando las señales cambian en forma abrupta, ¿no es cierto? O sea, un cambio brusco va a producir un ancho de banda más grande. En realidad, lo que va a producir en estos casos, en la modulación digital, es que los lóbulos laterales van a ser más importantes, van a llevar más energía. Y yo lo que tengo que hacer es, o que voy a tratar de hacer, es con estas señales hacerlas más compactas. Meter la mayor cantidad de energía de la señal en el primer lóbulo lateral, que es el que yo voy a filtrar y transmitir. Entonces, se trata de evitar los cambios bruscos de pi radianes. Si nosotros vemos la constelación, el problema que teníamos en los cambios más bruscos es cuando se cambia pi radianes, saltos de pi radianes, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que los saltos de pi radianos es cuando se cambian ambos bits, ¿ven? El bit A y el bit B cambian los dos. Entonces, se trata de evitar este salto brusco. Entonces, ¿cómo? Y evitando que los dos bits cambien al mismo tiempo. Y para eso, ¿qué se hace? Se retarda uno de los bits. Por ejemplo, ¿ven? El bit Q
Este es el bit que va en la rama en fase, en la rama coseno, y este es el bit Q, que es el bit que va en la rama seno. Fíjense lo que hago, bueno, el bit Q, fíjense, el bit 1 acá dura 2 bits, ¿no es cierto? 2 TB, 2 TB. Y el bit 0 dura 2 TB. Nosotros en un QPSK normal, en este 2 TB se arma un ángulo, ¿no? Que puede ser pi sobre 4, en este caso no sería pi sobre 4 porque serían todos los dos positivos, sería menos pi sobre 4. ¿Bien? Menos pi sobre 4 acá. Entonces, fíjense, ahora vienen, se toman los dos, ven, estos son dos positivos. Entonces, fíjense, el primero no cambia, el primer bit no cambió, sigue siendo positivo, ven acá, sigue siendo positivo. Y el segundo cambió, antes era negativo, ahora pasa a ser positivo, ven acá, porque ahora dura 2 TB cada bit. En la presentación para formar esta modulación QPSK. O sea que acá no tendría problema. Pero por ejemplo acá, ven, acá cambia, y este también cambia, ¿ven? Los dos bits, ahora, este eran 1, 1 y ahora pasan a ser 0, 0. ¿Ven? Entonces hubo un cambio acá y un cambio acá. Esto es lo que se quiere retardar. Entonces, ¿ven? Si yo armo I y Q, acá se produce un cambio brusco. Entonces, si yo el Q lo retardo un bit, ¿ven? Un TB, lo retardo un TB. Entonces, en este caso, fíjense, primero cambia este y después cambia este. Los cambios no se producen al mismo tiempo. Entonces se disminuye el cambio brusco de fase. Entonces la señal se dispersa menos, la densidad espectral de potencia de la señal. Entonces se concentra más. Bueno, entonces ven, lo que hago es al bit Q le pongo un retardador de TB sobre 2, de T sobre 2, o sea, el tiempo de símbolo, la mitad de tiempo de símbolo. Como el tiempo de símbolo son 2 TB, acá le pongo un TB. Y así hago la transmisión más compacta con menos ancho de banda. Por supuesto, en el receptor voy a tener que hacer esperar este símbolo I, voy a tener que hacerlo esperar T sobre 2 para poder emparejar como corresponden el bit A y B que me llegaron en el transmisor, poder tener el bit A y B que corresponde en el receptor, ¿no? Voy a también tener un retardo en la recepción, pero eso no hay problema porque eso es un tema de procesamiento interno del sistema. Lo importante es que el bit A y bit B que ingresaron, la pareja, salga el bit A y el bit B que corresponde. Eso es lo que me tengo que asegurar. Después el retardo interno es un bit, un TB no hace la cuestión. Bueno, acá tenemos cómo se retarda, ¿no? Acá tenemos las ondas. Esto es lo que ingresa en la señal I, en la señal Q, y acá tenemos los cambios de fase, ven que se produce. Teóricamente tendría que ser más compacto, o sea que el ancho de banda en el primer lóbulo ahí va a haber más energía, por lo tanto en los lóbulos secundarios va a haber menos energía y cuando lo transmite, cuando lo transmita, después del filtro pasabanda que va a dejar pasar solamente el primer lóbulo, va a eliminar menos cantidad de energía, porque los lóbulos secundarios van a ser menos importantes. Esto, como se elimina menos energía, va a haber menos deformación de la señal. ¿Y en qué se traduce la deformación de la señal? En interferencia intersímbolo. Entonces esto va a disminuir la interferencia intersímbolo. La distorsión va a disminuir la distorsión y por lo tanto esa distorsión va a disminuir la interferencia intersímbolo.
Otro tipo de modulación que me interesa destacar, mostrar, no voy a ahondar mucho en este tipo de modulación, de cualquier forma, yo tengo un apunte que lo pongo en el aula virtual para que ustedes puedan verlo, pero no es fundamental en este curso, pero me interesa darlo porque es una modulación bastante utilizada. Se llama el pi sobre 4 QPSK o pi sobre 4 de QPSK. Es una modulación QPSK diferencial. ¿Qué significa para modulaciones digitales que es diferencial? Bueno, como vimos en DPSK, es una modulación que evita tener un oscilador local en el receptor sincronizado en frecuencia y fase para recuperar la señal modulada. O sea, la señal se demodula comparando los distintos símbolos que se reciben, comparando el símbolo anterior con el símbolo que se recibe ahora. Y con esto se saca la nueva, el par de bits que fueron transmitidos. Bueno, QPSK es una modulación pi sobre 4. QPSK es una modulación de 4 fases. Ustedes ven acá 8 fases. En realidad son 4 fases y 4 fases. El sistema trabaja con 4 fases, más menos pi sobre 4, más menos 3 pi sobre 4, o 0 pi, pi sobre 2, menos pi sobre 2. Trabajan estas dos constelaciones. O sea, hay que asumirla como si fueran dos constelaciones de 4 fases cada uno, porque el sistema es QPSK, ¿no? La idea es que cuando yo transmito un bit, lo transmito, por ejemplo, en una fase de más menos pi sobre 4, ¿no? Y más menos 3 pi sobre 4. El primer símbolo, para transmitir esos 2 bits del primer símbolo, uso la constelación de más menos pi sobre 4. Y los próximos 2 símbolos, los próximos 2 bits, o sea, el próximo símbolo, lo voy a transmitir usando la otra constelación. Entonces, los cambios más bruscos que se pueden producir, o sea, es otra ventaja de pi sobre 4 de QPSK, es que los saltos más grandes que se pueden producir serían por ejemplo, de acá hasta acá. O sea, evito el salto de pi radianes. Evito el salto del pi radianes. Y con esto, de vuelta, hago que el sistema sea más compacto, que tenga más energía el primer lóbulo, y después del filtro pasabanda de salida, que deja pasar solamente el primer lóbulo, va a disminuir la cantidad de distorsión y por tanto la cantidad de interferencia intersímbolo. No modulo con la entrada binaria, o sea, directamente, o sea, no mando el bit A, ven como me llegan los bits del sistema binario, no mando el bit A y el bit B directamente a modular la rama coseno y la rama seno, sino ¿qué hago? Lo mando esto a un mapping donde decide cómo va a ser el bit A, el bit, acá lo llamo el bit I y el bit Q. O la amplitud I y la amplitud Q. La amplitud I y la amplitud Q sale a través del coseno de tita K. Y tita K no es el coseno que nosotros habíamos visto acá, ¿ven? ¿Se acuerdan? Pi sobre 4, no. Tita K se forma con el tita K menos 1, o sea,
el ángulo que voy a transmitir es igual al ángulo anterior transmitido en el símbolo anterior más el ángulo phi k que corresponde para QPCK, que lo saco de acá. Entonces, por ejemplo, si yo entro con, originariamente el tita 0 sería 0 radián. Entonces, me ingresa 1, 1. Entonces, el phi sería pi sobre 4. Entonces, el tita que voy a transmitir va a ser 0 radián más pi sobre 4. Pi sobre 4. Bien, entonces transmito pi sobre 4. Bien. Si después me ingresa el 0, 1, bueno, entonces acá tendría 3 pi sobre, sería, acá está puesto al revés, sería el 0 este y el 1 este, porque está puesto primero el A y después el B, entonces sería menos pi sobre 4, el phi. Entonces ahora el tita 2 sería, que transmito en el segundo símbolo, va a ser el tita 1 más phi 2, que va a ser pi sobre 4 menos pi sobre 4, el tita que transmito es el 0. Fíjense que el primer tita que transmití corresponde a la constelación más menos pi sobre 4. Y el segundo tita que transmití corresponde a la constelación 0 pi más menos pi sobre 2. ¿Bien? Cambié de constelación. Lo mismo puedo pasar, o sea, todo va a depender, por supuesto, del ángulo inicial, el ángulo 0. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo acá 0 radián, ahora si en vez de ingresarme el 1, 1 y después el 0, 1, me ingresa el 0, 1, entonces sería menos pi sobre 4, transmito menos pi sobre 4, y después me ingresa de vuelta 0, 1, y bueno, es menos pi sobre 4, menos, más menos pi sobre 4, usando esta expresión, transmito menos pi sobre 2. ¿Ven que cambié de constelación? Fíjense, acá por ejemplo, el origen es pi sobre 4, el tita 0. Me ingresa un 1, 1. Entonces el phi, el 1, 1 es pi sobre 4. Entonces el tita que yo voy a transmitir es pi sobre 4 más pi sobre 4, pi sobre 2. Después me ingresa el 0, 1 acá. Entonces en el mapping transforman este 0, 1, que es menos pi sobre 4, a b, y bueno, suma, más pi sobre 2, menos pi sobre 4, me quedaría pi sobre 4. Pi sobre 4. Error. Acá. Bueno, entonces acá vemos que vamos cambiando de constelación. Siempre trabajamos con una constelación de 4 ángulos, pero cambiamos de constelación. Bien. Acá vemos que el ángulo, entonces, ahora que transmito, depende del ángulo anterior. Bien, depende del ángulo anterior. Con lo cual, en el receptor, ¿qué hago? Comparo los ángulos. Entonces, ¿ven? El ángulo que recibí menos el ángulo que recibí en el símbolo anterior, me va a dar el ángulo que corresponde. Y una vez que tengo este phi de k, me meto en esta tablita de verdad y puedo sacar los bits que me transmitiste, el bit A y el bit B. Pero ahora, fíjense que es una diferencia. Se hace a través de la diferencia. Bueno, acá está explicado cómo hace el mapeo, cómo determino el valor de la amplitud que voy a transmitir para el coseno y la amplitud que voy a transmitir para el seno. Bueno, y ventajas del pi sobre 4 QPCK o pi sobre 4 de QPCK. Salto más pequeño, ancho de banda más compacto, entonces produce menos distorsión, disminuye la interferencia intersímbolo y se hace esto a través de una demodulación diferencial.
O sea, no necesito un oscilador local independiente para producir la portadora en perfecta frecuencia y fase para realizar este tipo de modulación, sino que comparo los símbolos que recibí, el anterior con el siguiente, y puedo lograr demodular la señal mensaje. Bueno, acá tenemos un ejercicio de QPSK. Fíjense, para un modulador QPSK con una frecuencia portadora de 70 MHz y una tasa de señalización de 10 megabits por segundo, o sea, la RB de entrada, calcular el mínimo ancho de banda de Nikic, la velocidad en baudios y determinar la frecuencia mínima y máxima de las bandas laterales inferiores y superiores. Compare con BPSK. Bueno, entonces W es igual a RS sobre 2, 1 más FR. Y yo sé que BQPSK, como cualquier señal PSK, es 2W. Entonces mi problema es hallar W. Con un ancho de banda mínimo, me está pidiendo el ancho de banda mínimo, entonces FR igual a 0. El W mínimo va a ser RS sobre 2, porque FR igual a 0. Entonces, el RS es igual a 10 megabits por segundo dividido 2 ahora, porque el RS, la tasa de señalización, ahora ¿qué hago? Los bits por segundo que me ingresan los tomo de a 2 para formar cada símbolo. Entonces, ¿ven? 10 megabits por segundo dividido 2 bits por símbolo. Esto me da 5 megasímbolos por segundo o 5 megabaudios. El ancho de banda es RS sobre 2, entonces me va a dar 2,5 MHz. El ancho de banda de la señal QPSK es 2W igual a 5 MHz. MPSK es doble banda lateral, no se olviden de esto. Si lo comparo, fíjense, cuando yo transmitía la misma cantidad de símbolos de bit por segundo, 10 megabits por segundo, en BPSK usaba 10 MHz y ahora uso la mitad. Hay una cosa acá también que falta, que sería cuál es la frecuencia mínima y la frecuencia máxima. Bueno, ahora tengo que ir 70 MHz, 2,5 MHz para abajo, sería la frecuencia mínima, y 70 MHz, 2,5 MHz para arriba, sería la frecuencia máxima. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. El próximo ejercicio sería también de 4 PSK, es el sistema SPADE, es un sistema de comunicaciones satelitales de acceso múltiple que utiliza la modulación 4 PSK para transmitir 64 kilobits por segundo en un ancho de banda de 38 kHz. Se pide hallar el ancho de banda de la señal modulada en 4 PSK si usa pulsos cuadrados en banda base. Hallar el factor de Roloff para cumplir el requerimiento de ancho de banda usando pulsos coseno levantado, o sea, para que la señal tenga 38 kHz, como dice acá. Y finalmente, ¿qué ancho de banda usaría si utiliza pulsos ideales sync? Bueno, de vuelta. W es igual a RS sobre 2, 1 más FR. RS es igual a la tasa en bit dividido 2, lo cual me daría 32 kilosímbolos por segundo. 64 kilobits por segundo sería 32 kilosímbolos por segundo o 32 kilobaudios. Si uso un pulso cuadrado, entonces FR es igual a 1. Por lo tanto, W sería igual a RS igual a 32 kHz. Ancho de banda de 4 PSK sería 2W, 64 kHz.
Si uso, bueno, me está diciendo que en este caso no se usa 64 kHz, sino que usa 38 kHz para transmitir. Entonces, ¿qué factor de roll-off está usando? Bueno, 2W es igual a 38 kHz, W sería 19 kHz, esto sería igual a RS sobre 2, 1 más FR, 32 sobre 2, 1 más FR y espejo de FR. Me da el FR igual a 0,1875. Si uso pulso sync, FR sería 0. ¿Cuánto sería el ancho de banda ideal? ¿No? Bueno, cosa que tengo. Ancho de banda 4 PSK sería 2W, 32 kHz. MSK es doble banda lateral. Fíjense que en este caso estaría transmitiendo 2 bits por segundo por hertz. Por eso es la mitad. 64 kilobits por segundo, 32 kilohertz es el ancho de banda, es el rendimiento ideal, ¿no es cierto? Con el pulso ideal sync. Bueno, con esto terminamos por ahora y después en otras clases vamos a seguir con otras modulaciones de M símbolos.